También nos visita Yajaira en esta mañana, en este día especial para el Señor. Decimos especial porque el pueblo de Dios está reunido para conmemorar el grande favor que Dios hizo por el mundo entero. Y es que ahora como pueblo de Dios también estamos aquí para darle gracias, para darle honra, gloria al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Voy a concluir un tema que inicié la vez pasada. ¿Recuerdan cuál era el tema que inicié? Unos y otros. Bueno, para memorizar un poco a lo que ya habíamos estudiado acerca de unos y otros, donde prácticamente la palabra unos y otros es la relación estrecha entre la hermandad, entre unos y otros. Es así como el poder de Dios transforma los corazones de cada ser humano y ahora se identifica o se caracteriza por el grande amor de afecto. Se caracteriza, se identifica la hermandad entre unos y otros. Veíamos un texto, ¿no?, que nos decía en el libro de los Filipenses, para recordar un poco, los 25, donde el apóstol Pablo alaba a Epafrodito y le dice mi verdadero hermano, o sea, colaborador y compañero en sembrar la palabra del Señor. O sea, era la característica de que ahora como cristianos estaban estrechamente relacionados en cuanto al amor fraternal. O sea, ese fue el propósito y esa fue la razón y la verdadera identidad como hombres de Dios. En este caso, pues, seguramente Pablo tuvo que sembrar la semilla en Epafrodito. Y ahora, ¿cómo le vemos? Le dice alabando el nombre de su amado Epafrodito, compañero. Son palabras de alabanza, de elogio, de afecto. O sea, recordemos un poco que no solamente en Epafrodito, podemos verle también lo que dice en Primera de Timoteo, recordando un poco acerca de unos y otros. Primera de Timoteo. Aquí encontramos otro ejemplo de alabanza en el apóstol Pablo hacia Timoteo. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos con otro de los siervos de Dios, sembrada la palabra del Señor en el corazón de Timoteo por el apóstol Pablo. Y aquí, bueno, le vemos diciéndole mi verdadero hijo en la fe, o sea, por haber creído a Dios en su corazón, por haber recibido este mismo plan salvador que Dios da a cada ser humano. Y ahora lo alaba también, tal como a Epafrodito, que le decía a él, mi verdadero hermano. Y aquí a Timoteo de igual manera alaba su buen nombre, prácticamente su buen nombre, pues el buen nombre lo recibimos por Dios, verdadero hijo en la fe, por la obediencia, por haber recibido a Jesús como su Salvador. Entonces vemos, por ejemplo, la característica del verdadero amor entre unos y otros. Decíamos anteriormente, al inicio del tema, entre unos y otros, viendo el ejemplo de Pablo hacia Epafrodito, que en otro tiempo, antes de ser cristianos, antes de ser apóstol, Pablo
igual Epafrodito antes de convertirse al cristianismo, eran diferentes, razas diferentes, podía ser en costumbres, en idiomas inclusive. Pablo pues tenía una buena reputación porque había sido instruido en la ley. Tenía una buena reputación y también Epafrodito también tenía su costumbre, pero era pagana. Pero aún estos dos personajes no eran conocidos aún como verdaderos hermanos. Y ahora, una vez que les vemos, cuando Pablo le dice a Epafrodito, mi verdadero hermano, inclusive también con Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, es que el poder transformador de Dios en el corazón del hombre sí se identifica, sí nos caracteriza como verdaderos hermanos. Es decir, hermanos, este tema o este estudio de unos y otros hermanos es un tema amplio, que estamos contando con 19 lecciones dentro de este estudio, entre unos y otros. Quisiera comentarles 19 lecciones. El primero que vamos a concluir hoy. El segundo dice, os améis unos a otros. Segundo tema. Tercer tema dice, un estudio sobre Primera de Corintios, que también está basado plenamente en el amor, en el afecto. Cuarto dice, ser afectuosos unos con otros. 5, saludar los unos a los otros. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros unos de otros. Somos miembros unos por otros. Recibíos los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Es decir, 19 lecciones en las cuales estamos dentro de este tema y en la cual hemos iniciado con el primero que dice unos a otros. Y tomando en cuenta los textos donde se ha caracterizado Pablo en alabanza, primeramente en Epafrodito y luego tenemos con Timoteo, donde él le dijo o alabó su nombre, verdadero hijo en la fe. Que la gracia y la misericordia de Dios, la paz de Dios y la de Cristo Jesús, nuestro Señor, por lo cual entonces ha operado y operó entre Timoteo y Pablo, y gracias a Dios también en nosotros. Y es la misma relación hermanable en la cual debe ser identificada entre unos y otros. El verdadero amor es el que convierte al cristiano, es el que se identifica, el que se caracteriza en su vida diaria. Hoy estamos, hermanos, aquí reunidos como la iglesia del Señor, el cuerpo. ¿Por qué? Estamos identificando, en este caso, el grande amor de Dios que operó en nosotros por la obediencia. Se está caracterizando el pueblo de Dios. ¿Cómo? Para recordar el sacrificio de nuestro Dios. Porque si no hubiese sido el poder de Dios que hubiese transformado nuestras vidas, en las cuales también queda en nuestro deber como lección, la identidad de todos nuestros días de vida aquí en la tierra. Bueno, dice aquí un breve comentario. Dice el apóstol Pablo, para memorizar algo más: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo. Es decir, por ejemplo, mire, aquí tenemos otro ejemplo donde el apóstol Pablo se caracteriza en base a la acción de cada uno de los corazones, en este caso en la iglesia de Corinto.
Vamos a ver entonces, a ver, ¿qué es lo que cuando les dice mi corazón o vuestro corazón, nuestro corazón se ha ensanchado? O sea, hermanos, quería decir lo mismo que pasaba con Timoteo, lo mismo que pasaba con Epafrodito, estaban unidos, estaban arraigados de la verdad y se caracterizaban. ¿Cómo? Pablo le dice, mi hermano, sea característica de amar a un hermano, de amar a los hermanos, de amarse unos y otros. Vamos a ver lo que nos dice entonces aquí Pablo en 2 de Corintios 6, 11 al 13. Aquí tenemos otro ejemplo. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 11 al 13. Dice capítulo 6, versos 11 al 13. Dice lo siguiente: nuestra boca se ha abierto a vosotros. Es decir, para tomar en cuenta que el apóstol Pablo no estaba estrecha su boca, ¿para qué? En este caso, de haber anunciado la palabra del Señor. En otro término también se puede decir de haber sembrado la palabra del Señor en el corazón de los corintios. O sea, es decir, utilizó su talento como apóstol, la predicación, un ministerio. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Cuando habla aquí el apóstol Pablo, oh Corintios, estaba estimando también el buen nombre de ellos, por haber obedecido al evangelio predicado por él mismo, por el apóstol Pablo. Nuestro corazón se ha ensanchado, ahora se ha unido por el poder de Dios que transforma los corazones, también con los corintios. Siempre hemos tenido un poco de la historia de los corintios. Era un pueblo bastante inmoral, depravado, pero tomemos en cuenta que el poder de Dios sí transforma los corazones de los seres humanos cuando recibimos con gozo, cuando abrimos nuestro corazón. Cristo ingresa y mora, y este amor es el que se ensancha, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, se ha ensanchado, se ha unido, se ha arraigado, también dice. Verso 12, no estáis estrechos en nosotros. O sea, la palabra, hermanos, cuando habla de no estáis estrechos, hermanos, vosotros también tenéis la libertad de corresponder este mismo favor que os he dado. Algunos a veces, para tomar un poquito, muchas de las veces yo escuchando así de nuestros vecinos del frente, pues prácticamente ellos dicen que nosotros tenemos la palabra de Dios así estrecha, o sea, como es encorralada, que no la difundimos. Y ese es un problema también, hermanos, cuando no la difundimos. Pero Pablo no está diciendo que debían estrechar la palabra o esconder, sino más bien de difundir, de predicar, de convencer, de convertir corazones. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Quizá Pablo tuvo muchas consecuencias donde habían hermanos que criticaban mucho del apóstol Pablo, pero lo dice muy claro. Retrocediendo un poco a los contextos anteriores, hermanos, vemos que
el apóstol Pablo, en medio de tantas tribulaciones, en medio de críticas de los mismos hermanos, su palabra no estaba escondida. Eso, hermanos, puede enseñarnos y nos enseña de que la palabra del Señor está para difundirla. No está estrecha, hermanos. Y si está estrecha, hermanos, es porque en nuestro propio corazón no hay ese verdadero amor hacia Dios, porque es por Él. Entonces, como decía aquí el comentario, donde dice el apóstol Pablo, ensanchaos también vosotros. Y sigue aquí el comentarista, dice, con respecto a 6, de 2 de Corintios 11, muchos hermanos tienen su corazón muy estrecho, unos para con otros, como los corintios. Eran estrechos en su corazón hacia Pablo. Recordad, hermanos, que el amor de Dios convierte los corazones de los seres humanos. Por eso es que estamos viendo el amor de Dios que ha obrado en cada uno de los corazones. En ejemplo que estamos viendo, de los 2 ejemplos básicos que hemos visto, como Epafrodito y Timoteo, y no solamente, son los únicos personajes. Tenemos Timoteo, Tito, muchos hombres de Dios que se caracterizaron por la predicación del apóstol Pablo y ahora se caracterizaban por el amor de Dios. O sea, no se escondía ese grande amor, era evidente, era caracterizado. Expresar el amor o la buena voluntad a los que nos rechazan. Como hemos visto aquí, 11 al 13 de 2 Corintios, donde el apóstol Pablo les dice ensanchaos, porque él claramente vio que muchos hermanos estaban muy estrechos en su corazón. Podía ser que tenían poco amor, poco afecto, en definitiva a veces hasta críticas, murmurando del apóstol Pablo. ¿Cuál era la causa? Que su corazón estaba la palabra lejos, salida. No estaba ensanchada ahí. Haciendo memoria mucho de lo que habíamos leído, por ejemplo. La apariencia de la iglesia de Laodicea. Así físicamente tenía un vislumbre exaltado. Su apariencia era de grande estima entre ellos o como humanos, pero en el corazón dice que Dios estaba lejos, no había nada. Pero ese era el conformismo de ellos. El corazón humano tiene gran capacidad para aceptar a muchos, pero lamentablemente hasta hermanos lo cierran, unos contra otros. Por eso es, hermanos, que el amor de Dios entre unos y otros es la relación por la gracia salvadora de Dios que convierte a los seres humanos. Es el poder de Dios, lo que dice Pablo mismo en Romanos 1, 16 y 17. El poder del Evangelio es el que transforma al ser humano cuando hay conversión interna. ¿Cómo se puede ensanchar el corazón estrechado? Una pregunta. ¿Cómo se puede ensanchar el corazón estrechado? Es decir, si no hay, hermanos, esa conversión, ese poder, esa característica del afecto fraternal por ser hijos de Dios, ¿cómo puede el corazón, hermanos, caracterizar el amor entre unos y otros? O los unos de los otros. Expresar el amor, la buena voluntad a los que nos rechazan, pues ya, dice el apóstol, he dicho antes que estáis en nuestro corazón.
para morir y para vivir juntamente. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, cuando él alaba 11 al 13, es que estaban dispuestos, habían obedecido y estaban dispuestos ¿a qué? A morir, a pasar las consecuencias de la vida como cristiano en el mundo, pero haciendo la voluntad de Dios. No estaba estrecha este mensaje salvador de Dios. Porque ese es el fin de cada uno del cristiano. Como habíamos concluido, hermanos, con el hermano ayer, el tema. La lucha es de vencedores, prácticamente a eso está refiriéndose también el apóstol Pablo aquí. Aunque pasen tanta cosa al cristiano por ser cristiano y lucha por la verdad, hermanos, es vencer, es llegar a esa promesa dada por Dios, la vida eterna. Veamos lo que dice en 2 de Corintios, también 7:3. A ver, aquí nos dice en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 3. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, dice desde el verso 2. Esa no es, capítulo 3. Podemos leer del verso 1 también al 3, que para darle más sentido a lo que Pablo despliega ante los corintios. Dice el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podemos entender entre varias cosas aquí, hermanos. Cuando el amor de Dios, el amor fraternal, está ensanchado el corazón, se va perfeccionando, o sea, características. Bueno, en cuanto a características tenemos mucho que ver o que escudriñar, que enseñar o que aprender también. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando el apóstol Pablo les dice ensanchaos en vuestros corazones, hermanos, les está diciendo algo más alto de lo que podemos pensar, que nuestros corazones deben ir cada vez más perfeccionándose, porque tenemos un día que recibir lo uno o lo otro. Para los buenos vencedores, para los buenos hacedores y luchadores, pues esperaremos la vida eterna. Pero también dice la contraparte, para los cobardes también, ¿qué espera? La condenación. A esto el apóstol Pablo les dice, hermanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora sigue diciendo el verso 2, admitidnos. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, escuchadme. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente con Cristo allá en la vida eterna. La característica del apóstol Pablo era, hermanos, que estaba consciente de que él no había defraudado en el sentido espiritual entre todos los que habían recibido su palabra. No les había engañado en otro sentido. Les había dicho la verdad. Y este operó por el poder de Dios, por la verdad, no cualquier cosa. No por los que nos juzgan que tenemos la palabra escondida, pero ellos sí la tienen a los cuatro vientos, pero tienen el engaño.
O sea, hay una gran diferencia. Cuando hablamos de la verdad, combatimos la verdad, exponemos el error con la verdad, sí. Estamos preparándonos para eso. Pablo estaba consciente de haberles dicho la verdad y haberlos engendrado para Cristo. Por eso alaba siempre su gran nombre. Tener siempre una buena actitud, dispuesta también a perdonar, a tolerar, y a esto contribuye la paz y la mutua edificación. Por eso dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso dice Pablo en Romanos 14, 19. Vamos a ver este texto. Romanos 14, 19. Dice así el verso 19 del capítulo 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces podemos entender claramente que ¿qué es lo que puede transformar el corazón de los hombres? Es a través del Evangelio, la palabra que tiene poder para salvar almas. Es lo que está diciendo Pablo aquí, animando a los hermanos. Hermanos, sigamos hacia adelante. No nos quedemos ahí con las rodillas paralizadas, sino sigamos lo que contribuye a la paz, es decir, la palabra de Dios, el que transforma los corazones, y a la mutua edificación. ¿Acaso no era la parte de la edificación la cual mostraba también Pablo entre Timoteo y Epafrodito? Los corintios, con muchas congregaciones, Éfeso. Es la única palabra de verdad que puede transformar y ayudarnos a seguir cada día contribuyendo la edificación entre unos y otros. Yo a veces me queda bastante inquietud cuando vienen hermanos y nos visitan. Y a veces preocupa porque entre algunas cláusulas de las que participa o ha participado nuestro hermano Bustamante, se recuerdan quizá entre las 12 reglas que nos dejó inclusive una hojita, revisando entre todas esas, tenemos muchísimo que aprender. Ahora, entonces, con la palabra que está en nuestras manos, debemos seguir hacia adelante. Dice Pablo claramente, así que, hermanos, sigamos lo que contribuye a la paz, lo que contribuye a la edificación, lo que contribuye a al pleno conocimiento, a la perfección de cada ser humano. Hermanos, a veces el poco amor, el poco afecto, no contribuye, más bien desperfecciona. Y cuando esto va aconteciendo poco a poco, luego llega a consecuencias más severas, más drásticas. Y una de las tantas que se ve a través de las escrituras, cuando no hay un corazón que se caracteriza por el amor de Dios, ¿qué pasa a identificar? La apostasía, se aparta, apostata de la fe de Jesús y se ha enfriado. Es porque, hermanos, no contribuimos. El cristiano no quiere contribuir a la paz, a la justicia.
como hijos de Dios. Entonces, podemos estar sacando las conclusiones entre esta verdadera relación hermanable entre unos y otros, es que cuando contribuimos, lo que en nuestro corazón está guardado, la paz, para hacer la paz, para convertir la paz, para convertirle al hombre del mundo a Dios. Primera de Pedro 3:11 también nos dice algo muy grandioso. Primera de Pedro 3:11. Podemos recordar un poco, 3:11 dice aquí el apóstol Pedro, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Yo en este texto a veces reflexiono cuando a veces me toca, a veces tratar de la escritura básicamente con nuestros padres, porque ahí me encuentro con ellos. Y una de las cosas de mi padre es que él siempre defiende, dice que él está en paz con todos, él dice que no hace mal a nadie, muchas de las veces se vanagloria diciendo que él ha ayudado a otros. Pero ¿cuál es el problema? Es que el hombre se justifica es porque ya eso lo ha hecho todo, y ya todo está para Dios correctamente. Pero ¿qué quiere decirnos, hermanos, aquí el apóstol Pedro? Es que el cristiano, hermanos, contribuye, enseña, convierte, se esfuerza por buscar la paz o de entregar la paz en muchos corazones. La paz del mundo siempre la expresa, pero no se caracteriza, que es muy diferente. Expresar el amor también es diferente con la práctica. Para eso sí hemos tenido mucho que aprender también en las lecciones anteriores con nuestro hermano. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 3:11. Será lo que nos decía Romanos 14:19. Y Primera de Pedro también nos ha dicho, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, contribuya. La paz, convierta, siembre, hacer el bien, practique. Apártese del mal, borrar, hacer morir, también dice el apóstol Pablo en Colosenses, hacer morir todo. Pues si no hay ensanchamiento en nuestros corazones por la verdad, entonces debemos imitar lo que Pablo dice, hacer borrar. Ahora vamos a ver lo que nos dice también en Hebreos 12:14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, las cosas 12, capítulo 12.
verso 14. Seguir la paz. ¿Por qué razón, hermanos, seguir la paz? Porque si, hermanos, nos sentemos o nos sentimos, como leíamos, no yendo tan lejos, si nos sentimos un poco fríos o un poco calientes, recuerde, hermanos, que es probable o tiende a perder lo que Dios nos ha dado. Si le leemos del verso 2, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como nos decía el encabezado del estudio de la palabra, unos y otros. Si contribuimos, hermanos, si nuestro corazón se caracteriza por el amor engendrado en nuestros corazones, hermanos, es porque vamos a contribuir con todos, entre unos y otros, unos para con otros, entre unos y otros. Como nos decían, eso lo vamos a ver poco a poco en los postreros días. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este texto tiene mucho que ver con la característica del cristiano. Mucho que ver. Lección que aprender. Identidad de la vida del cristiano. Uno de los problemas, hermanos, viéndole un poco más en el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, si no contribuimos, hermanos, y para esto, hermanos, han habido muchos ejemplos ya ejecutados en muchas otras congregaciones, en la cual, cuando no ha habido este ensanchamiento, este verdadero amor entre unos y otros, es que se ha caracterizado básicamente la división, apartarse del camino de Dios para irse tras el mundo. El comentario en conclusión dice: amados hermanos. O sea, esto dice el comentarista de unos y otros, Wayne Partain. Es obvio pues que debemos dar mucha atención a los siguientes textos y estudios sobre la relación que debemos tener unos con otros, como el que ya hemos visto en este primer punto de unos y otros, la relación hermanable entre unos y otros. Y concluimos con 13:1 del mismo libro, en la cual estamos. Permanezca el amor fraternal, dice, que permanezca el amor fraternal. Es ese el poder que transforma al individuo. Y es ese el mismo poder de Dios que nos ha transformado para caracterizarnos o identificarnos como pueblo de Dios. No ha sido el hombre que nos ha transformado con sus filosofías o con sus tantas teologías. Es el poder que ha operado por medio del Evangelio, predicado por muchos hermanos. Por eso dice el verso 1, este debe permanecer, esto debe caracterizarse, el amor fraternal entre unos y otros. Hermanos, hasta aquí yo he compartido estos pocos textos, concluyendo el tema que habíamos iniciado entre unos y otros, sacando la clara evidencia de la estrecha relación entre unos y otros, la relación hermanable por medio de la palabra del Señor que transforma
y ha transformado y aún nos deja en plena constancia. Nos habla de contribuir, nos habla de sembrar, de buscar la paz, sembrar la paz. Que haya sido para todos y cada uno, hermanos, de una buena lección en el Señor y para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Gracias, hermanos. Vamos a dar el paso al siguiente orden, hermanos.